Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer encuentro de la película Mujeres que se presenta hoy en el festival. Nos acompañan Raúl Refri, su protagonista, bueno, uno de sus protagonistas y compositor de la banda sonora, su directora Marta Layana y su director de fotografía, Toni Vidal. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de teneros aquí y de que la película haya llegado finalmente a Asturias, porque es una película estrechamente relacionada con la cultura y con el folclore asturiano. Tendremos tiempo de hablar de ello. Para empezar, sí que querría comentaros, porque creo que es una cosa también bastante excepcional del film, que es el hecho de que no hay muchas películas que tengan su punto de partida en un disco o en una obra musical. Y en este caso creo que hay un disco en concreto, el Manual de Cortejo de Rodrigo Cuevas, que fue esencial en la génesis de la película. No sé si nos podríais contar un poco a propósito de esta obra. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú, si quieres. Sí, como dices, el disco Manual de Cortejo es como un poco punto de partida justamente porque Raúl fue el productor y acompañó a Rodrigo en todo este viaje, ¿no? Y toda esta investigación. Y Raúl y yo ya nos conocíamos porque habíamos trabajado antes en Ojos Negros. Él fue el compositor de la banda sonora y fue la primera peli que dirigí. Y entonces a partir de esas dos coincidencias pues hizo que cuando volvió Raúl de aquel viaje volvió entusiasmado y me lo contó como esto existe, hay muy poca gente que lo conoce y toda esa emoción como que me la transmitió. Y a partir de ahí pues fue cuando yo empecé un poco a trabajar el guión, a trabajar como todo desde casa. Y sí que hubo un cambio desde lo que yo me imaginaba, porque yo no soy asturiana, de lo que yo me imaginaba que iba a ser hasta a lo que luego me encontré, porque es una peli que realmente había ahí una urgencia en hacerla, porque es algo que está desapareciendo, ¿no? Entonces fue cuando en enero de 2020 también Toni Andrés, que es el productor, y yo nos fuimos ahí un viaje un poco a la búsqueda de a ver qué encontrábamos y fue en ese momento donde vimos que lo que me había contado Raúl a lo que yo vivía ya había muchas menos mujeres, ya era como más difícil encontrarlas. Y entonces a partir un poco de esa sensación de que estaba intentando buscar algo que se me escurría de las manos, que era como casi como retratas la búsqueda de algo que está dejando de existir. Es poético, pero es complicado de transmitirlo en imágenes. Y eso fue un poco una idea muy germen del proyecto. Y luego ya fue cuando a lo largo de muchos años de tener un acceso muy cuidadoso, un acceso como muy artesanal, de ir de la mano de gente como Rodrigo Cuevas o José Ambas para la hora de conocer a todas estas mujeres, fue cuando ya se fue perfilando cuál sería el casting, los personajes y a partir de ahí ya el guión final. Mujeres es una película que no sé si la definiría como documental, pero sí que está estrechamente relacionada con el concepto del cine de lo real. Pero creo que formalmente, quizás por esta idea que comentabas de que es una película que llega cuando toda esta realidad, todo este mundo está desapareciendo, ya quedan pocos vestigios del mismo, de las personas que conocen esta tradición oral, de compartir las canciones, de cantarlas. Creo que eso se transmite a la forma de la película. Es una película que visualmente, formalmente, creo que se distancia de lo que solemos asociar a la imagen de un documental o de una película realista, por decirlo de alguna manera. Y creo que es muy interesante esa luz espectral que tiene el film. Y no sé si me podrías comentar un poquito más sobre este aspecto de la puesta en escena del film. O sea, por suerte cada vez en las películas hay menos frontera entre ficción y documental, ¿no? Y yo no sabría catalogarla tampoco, si realmente es un documental o es una ficción o... Y la forma de abordarla pues fue la misma. O sea, hay aspectos que se parecen más a la ficción, a la forma de cómo afrontábamos, pero después ahí en directo había muchas partes también documental. O sea, íbamos basculando, si podéis ver la peli vais a entender mejor esto. Íbamos basculando hacia un terreno, hacia otro, o sea, había un universo visual muy claro, pero a la vez tenía que ser todo el rato permeable a circunstancias climatológicas, a la propia vida de los personajes, que también era cambiante. Sí, pero sí que hubo
O sea, yo creo que no sería muy justo decir que es un documental para el género documental, porque sí que hubo un trabajo de guión y un trabajo de una planificación como un trabajo de ficción. Nosotros íbamos allí, aparte de con un guión que estaba escrito de la manera más convencional, es verdad que sin tener diálogos como muy marcados, pero, por ejemplo, a nivel formal... Tony y yo habíamos trabajado una planificación muy, muy detallada de cómo se grabaría cada secuencia. Entonces es verdad que luego eso, llevándolo a la realidad, ¿no? A personas que son actores, actrices naturales o adaptándolo al final, pues yo qué sé, por poner un ejemplo. Irene Sierra, ¿vale? Irene y Elena, que son las hermanas. Nosotros queríamos grabar en la casa de Irene y el guión estaba escrito que muchas de las cosas sucedían en una habitación, como que las dos hermanas dormían juntas. Esto fue al final que nos dimos, que llegamos allí y fue imposible como poder grabar en la habitación porque Irene pues estaba muy mayor y no podía estar tumbada. Pues entonces ahí hubo una reescritura como de guión de las cierre de localizaciones hasta el rodaje como para acabar de perfilar, pero sí que todo parte de un trabajo previo muy exhaustivo de cómo formalmente cómo hacer llegar la película. Y a nivel de guión igual, yo tenía muy claro cosas que quería hablar como de cajones generales, ¿no? De temas que tocar, y luego fue a raíz de conocer a las mujeres protagonistas cuando ya se perfiló como exactamente cada una de las tramas. Y la película se construye, por un lado, a partir de los rostros y las voces de las personas que están en pantalla, pero también de las que no están. O sea, concretamente la película acaba con una dedicatoria a una mujer, Angelita, en la que decís que el paisaje atesora la memoria de tu voz, que creo que es una frase muy hermosa y que dice mucho de cómo se relacionan todos los elementos, todos los aspectos de la película, y que de alguna manera su voz se convierte también, creo, en uno de los hilos conductores del film, ¿no? No sé si me podéis contar también cómo fue, o sea, qué sucedió para que... Bueno, Angelita, realmente lo que contaba Marta cuando yo estuve viajando por Asturias y conociendo a algunas mujeres, grabándoles los cantes junto a Rodrigo, pues recopilando materiales para al menos inspirarnos para el disco. Yo llegué completamente enamorado del territorio, de la música, de lo que había visto. Se lo conté a Marta y creo que se lo conté tan entusiasmado que ella también se entusiasmó con la idea, y cuando ella viajó se encontró otras personas, ¿no? Se encontró que algunas de las mujeres que yo había visto ya no estaban, que otras estaban muy mayores. En realidad fue una película, antes lo hablábamos, que todo el rato tuvo que adaptarse, y eso es bonito y muy duro al mismo tiempo, a la vida de unas personas muy, muy mayores y de un territorio cambiante, y más en un momento que era el momento del COVID, que fue muy complicado, ¿no? Entonces teníamos que estar todo el rato moviendo fichas para adaptar en todos los sentidos, de viajes y tal. Gelita en un principio era una persona que es una de las que yo conocí, era una persona, digo era porque murió durante el proceso de hacer la película, una persona fabulosa, una de las voces más increíbles que he escuchado en mi vida, una capacidad de transmitir cantando. Ya no es una cuestión, tenía una afinación bestial, pero no es una cuestión de afinación o de cantar bien o mal, sino de que tenía una energía vital que se transmitía cuando cantaba y lo hacía de una manera que te llegaba directamente. Y tuvimos claro desde el principio, fue de las primeras cosas que le enseñé a Marta, y tuvimos claro desde el principio que queríamos que estuviera, y Marta pensó que era un personaje clave también a nivel de la relación que podía tener conmigo, porque yo descubría todo esto de su mano, ¿no? De alguna manera en la película. Eso no pudo ser porque enfermó, y cada vez lo intentamos mucho, esperamos realmente, hubo como pues meses de espera de retrasar el rodaje para ver si conseguíamos que estuviera. No pudo ser, pero sí que quisimos que su voz tan increíble fuera el hilo conductor de la película, a partir de las grabaciones que hice pues ya en 2017-18 fue cuando estuve en su casa, y por tanto ella está en la película fundida con todo el resto de la naturaleza, que es lo que es ahora. De hecho, uno de los hilos conductores del film son precisamente las secuencias que tú protagonizas, digamos, este marco en el que tú llegas a una casa, te encuentras unas cajas, unas cintas, las vas escuchando, y claro, quizás viendo la película, conociéndote y sabiendo, digamos, tu profesión y tu amplísima actividad musical,
casi deducí que tu personaje buscaba crear una obra musical a partir de eso, pero creo que es algo, es una proyección que no está explícita en la película, no se dice que esa sea la motivación que te lleva a escuchar esas cintas. Sin embargo, claro, durante el film vamos escuchando distintos temas musicales que tú has compuesto, que has reinterpretado a través de todo ese material, y eso me hace pensar que el film de alguna manera también trata sobre el proceso creativo, sobre todo lo que puede inspirar una obra de arte, de cómo se contagia, digamos, de sonidos, de voces, de un paisaje, y cómo todo eso se funde. Además, literalmente, creo que hay un trabajo hermosísimo de diseño sonoro, cruzándolo, digamos, con lo musical, que digamos que nos habla de eso, de los instantes en los que hay el germen, digamos, de un proceso creativo. No sé si... Bueno, yo iba a contar básicamente que una cosa que me gustó mucho cuando Marta, y esto lo hemos explicado mucho porque yo no soy actor, y como sabéis, y al final enfrentarme a salir en una película fue una decisión complicada, pero cuando Marta me lo propuso, en realidad ella no me pedía que fuera un actor que intentara ser alguien que no es, sino que en realidad el personaje que ella pensó y que creo que es interesante es alguien que no sabe si soy yo, no lo soy. Es una línea muy fina entre este señor es el Raúl que hemos visto en otros proyectos, o es un personaje, es verdad que su abuelo se dedicaba a esto o no. Mucha gente nos pregunta, pero tu abuelo realmente grababa cantares, o sea que realmente no sabes cuál es el punto de realidad y de ficción, de documental y de película, ¿no? Y esto a mí me encanta, esta línea tan fina. Si quieres continúa tú. Sí, no, venía a decir esto, que era como muy importante este juego de que gente como tú, que sabe la trayectoria de Raúl e incluso le pones cara, ¿no? Y le personificas, entiende el juego. Es para mí una capa de lectura más. Pero no hace falta saber esto como para poder entrar en la película, y a mí esto me gustaba mucho porque era esto, para personas que sí que lo sabían, le añadía ahí una capa muy bonita de que pensaban, bueno, es el proceso que Raúl podría estar haciendo, pero para quien no lo conozca es el acercamiento de un forastero a su identidad y a sus raíces. Entonces, en este sentido. Y luego también añadir que lo que comentas, ¿no? Del proceso creativo, creo que es muy bonito porque es como un espejo que se desdobla, porque es el proceso creativo mío de hacer la peli que está reflejado en el personaje de Raúl y el propio proceso de Raúl al hacer la banda sonora. Entonces es como una peli que tiene como muchas capas, ¿no? que se pueden ir desdoblando. Y añado una cosa que me gusta también, que no lo había pensado antes, que es que mi personaje construye la música en su cabeza, pero no a partir de encontrar cosas, sino de no encontrarlas y de sentirse rechazado, ¿no? Y eso nos muestra que a veces el proceso creativo no solo es cuando las cosas te vienen dadas y todo funciona armónicamente, sino que a partir también del no encuentro y del rechazo se puede construir. No sé si aquí entre el pueblo tenéis alguna pregunta o alguna sobre la película, si la habéis visto ya o la veréis en las funciones de esta tarde. Nadie ha visto la peli. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien va a venir esta tarde de los que estáis aquí? Sí, vosotros. Que levanten las manos. Os estamos haciendo bastantes spoilers de alguna manera. Sí. Creo. Bueno. Hay más sesiones aparte de la de hoy, que las entradas ya están agotadas, pero hay más sesiones si os ha apetecido después de escuchar esto. Y lo que hemos contado no es spoiler de verdad, es muy poco spoiler. Sí que yo sí que tengo algunas preguntas más de momentos que me impactaron en la película, y es que al final, aparte de, digamos, de esta tradición del cante y del oral, también hay digamos que el folclore, la tradición se muestra de otras maneras también. Hay de hecho un momento bastante catártico, por decirlo así, en la película, en la que Raúl se encuentra, digamos, con una especie de, digamos, de pasacalles, o de no sé cuál es el nombre concreto de esta fiesta, y en el que es un instante casi violento, por decirlo, violento, yo diría en un sentido positivo, un momento, digamos, de choque, y de que el personaje a partir de ahí puede seguir con su viaje de alguna manera. Pero vamos, creo que incluir este otro componente de la tradición también es algo muy, muy hermoso en el film. No sé si nos podrías hablar un poquito de este momento, de esta escena.
Esto es las mascaradas. Entonces, en Asturias, haciendo todo el proceso de investigación, como hay unas tradiciones que se llama la mascarada, que en ningún caso lo que se retrata en la peli es 100% real, porque hay varios personajes que forman parte de mascaradas distintas que hay en diversas zonas del territorio, pero a nivel cinematográfico pues nos funcionaba como muy bien hacer esa mezcla de distintos personajes. Entonces están los sidros, los colmelos, bueno, hay como varios personajes del folclore asturiano que los juntamos para hacer esta escena. Entonces era muy... a nivel de guión era como muy importante para mí que había una sensación de que el personaje de Raúl busca, no encuentra, ¿no? Es esa idea de lo que decíamos del rechazo, de no encontrar, pero que se hacía imagen o se hacía visual en la manera en la que el pueblo al final le acaba rechazando a él, ¿no? Y entonces es ese momento donde él pues lleva un buen rato de la película, ¿no? Buscando, no encuentra nada, de repente casualidades se encuentra con toda esta mascarada, va allí, pero al final le acaban como un poco... ahí está este pulso un poco violento de que la acaban echando, porque al final no es de allí, ¿no? Igual que no somos de aquí ninguno, que no es para nada lo que ha ocurrido, porque para nada de sentido como que nos hayan echado al revés, todo lo contrario. Pero sí que hay esta cosa que es un poco... Bueno, en los pueblos también hay esta cosa también un poco... de ahí esta pulsión un poco, bueno, de ser o no ser, de pertenecer o no pertenecer, y era un poco lo que queríamos transmitir. Y hay otro momento en el que también, digamos, aparece un elemento no estrictamente musical, pero que sí lo es, que es cuando una de las mujeres nos enseña a su hermana y también a los espectadores cómo se hila, digamos, un pandero, cómo se hace también, como algo que se está perdiendo. Eso nos lleva, también me hizo pensar en que no es solo una tradición oral, sino algo que se hace con las manos, algo físico, algo tangible, que también se está perdiendo. Y al final también es algo que te lleva a preguntar cuántas cosas sabemos hacer nosotros hoy en día con las manos, por nosotros mismos. También es algo que creo que se está perdiendo, ¿no? En cierto modo, esta dimensión más tangible, esta artesanía, sí. Pues bueno, es que al final la película es una película que narra sobre algo que se nos está escurriendo entre las manos, ya sea la tradición oral, ya sea la tradición musical, ya sea la artesanía, pero creo que lo argumenta y lo enfoca, y así quisimos desde el primer momento, lo enfoca desde un punto de vista completamente optimista. Que yo siempre digo que tanto en la música como en todo lo que entendemos de nuestro pasado, está muy bien que haya gente que intente mantener las cosas como eran hace 100 años, pero si en el otro extremo hay gente que las estira y que intenta dar un punto de vista nuevo y una relectura, si tienes los dos lados, incluso para mí este es más importante, este último, esta tradición sobrevive porque se entiende de nuevas maneras. Igual como las mujeres de las que estamos hablando en los años 50, en las coplas que escuchaban en la radio, pues memorizaban letras y las ponían en las canciones tradicionales, que se han quedado luego estas letras nuevas, o iban a otro pueblo, escuchaban un cante y lo metían en medio de otra canción que tenían ellos en su pueblo. Nosotros hacemos lo mismo al final, ¿no? Escuchamos, vemos y damos una relectura que esperemos que sirva para que todo esto siga vivo de una manera o de otra, o sea, con otra forma, con otra sensibilidad, pero que al final no deja de ser la misma. Y justamente estaba pensando, ¿por qué creéis que ahora, hablo al menos desde mi caso, cuando al menos hasta hace unos años culturalmente tendíamos a ignorar o a vivir un poco ajenos a toda esta tradición, lo veíamos como algo muy alejado de nuestra realidad, de nuestra personalidad? Pero realmente en los últimos años, Rodrigo Cuevas es un ejemplo perfecto de ello, pero no es ni mucho menos el único. Hay un nuevo interés por recuperar esto que tiene el riesgo, digamos, o de desaparecer tal como lo conocíamos. Y no solo hablo de obras musicales, también hay cómics dedicados a cupletistas, hay toda una serie de miradas jóvenes sobre este mundo, digamos, del ayer, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué creéis que justo ahora se está produciendo este cambio, digamos, de percepción de todo este mundo que antes, digamos, ignorábamos más? Es difícil esto. Yo lanzo una idea, pero no para nada
no sé si tiene que ver, pero me ha hecho pensar ahora, mientras lo decías, que quizás la generación nuestra, o sea, yo pienso en el futuro y lo veo todo tan incierto que me genera tanta incertidumbre, ansiedad, no saber, ¿no? Desconocimiento. Pero en cambio la mirada hacia el pasado es como que me resulta más cómoda, en el sentido de que al final estoy como mirando algo que ya ha pasado, puedo entrar, puedo atravesarlo. Aparte también de que me interesa muchísimo pues temas que tienen que ver con el pasado, la identidad, las raíces y todo esto, ¿no? Pero sí que creo que quizás es algo generacional, de que puede ser, no lo sé, estoy haciendo aquí una elucubración, pero que puede ser que como el futuro es tan incierto hoy en día, como que hacemos la mirada al pasado porque quizás es una mirada más confortante. Y Sí, no sé, puede ser eso, no sé. Bueno, en el fondo posiblemente es lo mismo, pero enfocado de otra manera. Yo creo que tal y como estamos viendo que se va sucediendo las cosas, estamos a finales de noviembre, hace un calor bestial, tenemos un futuro muy complicado, estamos completamente dominados por un ente que pensábamos que eran los políticos, pero no lo son, es más allá, que las cosas pintan un poco mal. Y de hecho, si miramos si volvemos la mirada hacia atrás, volvemos a las aldeas, a cómo vivían estas personas en la idea de comunidad, de ayudarse, de cantar, tal, yo creo que es la única manera que tenemos de enfrentarnos a lo que está por venir. Yo creo que es pues la naturaleza, cuidar los que tenemos alrededor, ayudarnos, que cada uno se ocupe de cosas distintas, porque entre la comunidad consigamos sobrevivir y hacer que todo eso sea mejor. Creo que es la única manera que tenemos de enfrentarnos a lo que nos espera, y podemos aprender mucho de cómo se vivía. Tenemos que ir terminando en breve, pero antes me gustaría preguntaros sobre un detalle que creo que también es curioso, que es que hoy la película, digamos, se estrena en Asturias, como decíamos antes, llega a casa, por decirlo de alguna manera, pero llega a casa ya con un recorrido y con un viaje importante. La película la estrenasteis mundialmente en el Festival de Shanghái, donde fue premiada, y tendría bastante curiosidad por saber cómo se tomó esta historia aparentemente tan local, un público tan distante, digamos, geográficamente y culturalmente, digamos, de aquí. Fue una cosa muy bonita porque les llegó muchísimo y suena un poco tópico, pero en realidad te das cuenta de al final el valor que tiene el arte, ¿no? De que es universal. O sea, obviamente la porción que enseña es algo muy concreto, muy localista, pero es totalmente transversal a algo que está pasando a nivel global, ¿no? La pérdida de la cultura anterior, o esa cosmovisión, ya no solo es cultura, es manera de relacionarse, manera de vivir en comunidad, de relacionarse con la naturaleza, con la muerte, con la vida, todo. Y entonces eso, por ejemplo, en China también lo sienten como algo que... O sea, voy a desbarrar un poco, pero una anécdota que nos pasó, íbamos con una guía del 2019 para hacer turismo unos días que estuvimos allí antes de tener el estreno, y íbamos como, vale, el barrio antiguo, ¿no? Todo casitas bajas, más tradicionales. Llegábamos y estaba todo derruido. El mercado tal, llegábamos 2 rascacielos y preguntábamos a la gente y se reía, en plan de, no, esto es viejo, esto es... Entonces ahí va todo tan rápido que yo creo que películas o obras de arte así como que les hacen reflexionar sobre esto, que al final lo están viviendo y les está atravesando mucho, pues sí que les llegó de una manera como muy, muy sincera. Bueno, pues Toni, Marta, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. A todos vosotros también. Os esperamos esta tarde en el cine o en las siguientes sesiones de Mujeres en el festival. Y bueno, nos vemos luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.